Hello, everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy estoy hablando por segunda vez con el coronel Lawrence Wilkerson, un oficial retirado del Ejército de los Esmiros, ex jefe de gabinete del secretario de Estado y miembro del grupo activista Profesionales de Inteligencia Veteranos por la Cordura. Después de décadas de experiencia en Washington, quiero conocer su opinión sobre cómo funcionan las estructuras de poder de Smooth y cómo funciona realmente el proceso político-militar. Así que, coronel Wilkerson, bienvenido. So, Colonel Wilkerson, welcome. Encantado de estar contigo. Let me maybe start with my first question because Permíteme comenzar con mi primera pregunta. Eres un hombre que tiene mucha experiencia con el proceso político en Washington, que también se entrelaza directamente con su política exterior debido a tu papel como jefe de gabinete del secretario de Estado. ¿Podrías explicarnos cuáles fueron tus diferentes roles a lo largo de los años? Y justo antes de la charla, mencionaste que serviste en una de las administraciones más disfuncionales que hubo. ¿Puedes explicar eso también? There was. Can you maybe explain that as well? Surely. I was just the standard Claro. Army. Yo era solo un oficial estándar del ejército, un soldado durante aproximadamente 20 años, haciendo lo que todos los demás hacían. Fui a Vietnam, serví en Corea, en Japón y en otros lugares. Luego, cuando me retiré como teniente coronel de la 50ª División de Infantería en Schofield Barracks en Oahu, Hawái, fui al entonces Comando del Pacífico, dirigido por un almirante de 4 estrellas de la Marina, que abarcaba 35 países y 35 embajadores con quienes teníamos que trabajar, y algunos personajes bastante volátiles en cierto sentido. Por ejemplo, teníamos la responsabilidad de China, y teníamos la responsabilidad de lo que llamábamos el Plan de Operaciones Global o Plan 5001, que complementaba al 5000. El 5000 era la guerra con los soviéticos en el frente occidental en Europa. The Soviets on the Western Front in Europe. 5001 was our plan to get their attention. 5001 era nuestro plan para captar su atención, de modo que tuvieran que desviar fuerzas de ese frente a su frente del Pacífico. Así que teníamos una misión increíble, realmente, y yo tenía un almirante increíble, que más tarde sería presidente del Estado Mayor Conjunto, y yo era el asistente ejecutivo de su almirante, de 2 estrellas, quien era el verdadero poder en PACOM. Él era el encargado de la política y la estrategia. Así que hicimos toda la planificación de guerra. Hicimos toda la estrategia, todas las conversaciones geopolíticas con el almirante. Luego, el almirante Crowe, el gran jefe, se convirtió en presidente del Estado Mayor Conjunto. The big guy went to be chairman of the Joint Chiefs of Staff. Ronald Reagan picked him. I was there when Ronald Reagan lo eligió. Yo estaba allí cuando Reagan salió en el barco con el almirante Crowe, y esencialmente el almirante Crowe le dio un tour de horizon de este enorme comando. Reagan regresó a Washington y dijo, quiero que ese hombre sea mi presidente. Y lo fue. Powell, por supuesto, lo siguió, y yo seguí a Powell porque me eligió de ese trabajo para ser su asistente especial. Fui su asistente especial durante 4 años, mientras él era el individuo militar más poderoso del mundo. El presidente estaba en Estados Unidos. the chairman of the U.S. Joint Chiefs of Staff. ¿Qué año fue ese? This was 1989 to 19. Esto fue de 1989 a 1993 bajo H.W. Bush como presidente, y luego el último año fue bajo Bill Clinton, en el primer año de su primer mandato. Cut the military by Redujimos el ejército en un 25% en todos los ámbitos. Cuando recortamos la base industrial de defensa, fue toda una experiencia ver eso suceder. Muchas cosas salieron de eso que no fueron necesariamente buenas. Por ejemplo, redujimos la base de contratistas de defensa de alrededor de 100 o más, aproximadamente 6, y ahora manejan monopolios. Construyen productos de mala calidad y los venden a un precio máximo, y tienen al Departamento de Defensa contra la pared porque son los únicos que pueden hacerlo. Tristemente, producimos eso. produce that. Sad to say, we produce that. And then I worked for Powell. Y luego trabajé para Powell en una capacidad privada durante unos 3 años después de haber servido 4 años más como director del Colegio de Guerra del Cuerpo de Marines. Me contrató y volvimos a trabajar juntos como equipo.
Hicimos cosas como ir a Lagos, Nigeria, para observar las elecciones del presidente Obasanjo en ese momento, quien fue elegido. Hicimos otras cosas con el Centro Carter en Atlanta. Hicimos cosas con otras personas en todo el país. Y Powell mantuvo su mano en la política exterior de Estados Unidos. Y sabía que estaba mirando algo. Pensé que probablemente estaba considerando el puesto de secretario de Defensa, porque él sabía, y yo sabía, que es la posición más poderosa en el gobierno estadounidense fuera del presidente. Muchos dirían que es más poderosa que el presidente. El secretario de Defensa, no el secretario de Estado. No, el secretario de Estado es probablemente uno de los principales funcionarios del gabinete. Y según los fundadores y la Constitución, en orden de precedencia, el secretario de Estado es el primero. Por supuesto, está en la cadena presidencial, de hecho, pero un individuo muy débil en un departamento muy débil. Y Powell solía decirlo así, y el secretario de Defensa en ese momento, Donald Rumsfeld, estaba de acuerdo con él. Powell obtuvo $25,000 millones el primer año de su Secretaría de Estado. Rumsfeld obtuvo $375,000 millones. Y Rumsfeld dijo una vez, pierdo más dinero del que tú obtienes, Colin. Y tenía razón. El departamento más poderoso. Pero no lo hizo. Eligió al secretario de Estado. Y supe casi de inmediato, creo que me había equivocado en mis cálculos, porque uno de sus héroes era George Marshall. Y George Marshall fue tanto secretario de Estado como secretario de Defensa. Pero creo que su tiempo en el Departamento de Estado fue más formidable para el país, en términos del legado que dejó, incluyendo el único grupo de reflexión estratégica en el gobierno estadounidense. Realmente, el personal de planificación de políticas en el Departamento de Estado. Y el sello que les dio fue el sello que Richard Haas, quien se convirtió en el director de planificación de políticas de Powell, y Powell trajeron de vuelta al Departamento de Estado. Así que comenzamos a pensar estratégicamente de nuevo. No lo habíamos hecho desde la Segunda Guerra Mundial. Y fue algo difícil, porque el gobierno no piensa estratégicamente. El gobierno estadounidense no tiene un hueso estratégico en su cuerpo. Afirma tenerlo, pero no lo tiene. Trabaja su bandeja de entrada. Día a día, trabaja su bandeja de entrada. Es puramente táctico, puramente enfocado en los problemas del día, principalmente problemas políticos, en lugar de estratégicos. Y así, cualquiera que piense estratégicamente es dejado de lado. Y aprendimos eso. Lo aprendimos a lo grande, porque no había ninguna estrategia detrás de la guerra global contra el terrorismo. No había ninguna estrategia detrás de la invasión de Irak en 2003. Simplemente lo hicimos. Ni siquiera hay un documento de decisión de seguridad nacional publicado por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, cuando inventamos estos documentos que codificaron la decisión de ir a la guerra en Irak. Simplemente lo hicimos. Esto es tan irónico, porque recuerdo claramente cómo Condoleezza Rice estaba extremadamente orgullosa, proclamando que por primera vez Estados Unidos tenía una estrategia, una gran estrategia. Ese término solo surgió, quiero decir, para mí, solo en ese entonces. Y ella estaba tan orgullosa de eso. Nosotros y el personal de planificación de políticas redactamos y escribimos varias estrategias para el gobierno. Y eran buenas estrategias, en mi opinión, y Powell las aprobó. A Condi no le gustaron, así que se dirigió a su personal y dijo, produzcan una estrategia. Tampoco le gustaron esas, así que lo contrató externamente. Eso te dice algo, y hay muchos think tanks en Washington que piensan estratégicamente. Y consiguió lo que quería, pensó, y otros en el gabinete lo aprobaron. Pero realmente no es un documento muy definitivo, a menos que realmente vayas a adherirte a él. Y todas esas estrategias de seguridad nacional, producidas públicamente, de hecho la estrategia militar nacional en el pasado, publicadas para el consumo público. No estoy hablando de versiones secretas, versiones ultra secretas.
Pero los que se publican para el consumo público, de los que habla la prensa y demás, han sido más o menos anodinos. Son solo, ya sabes, mantener a América segura, mantener a salvo a los aliados de América, luchar contra nuestros enemigos en el ámbito de la guerra. Ese tipo de declaraciones. Este no fue así. Este fue un ataque de seguridad nacional neoconservador producido por la combinación de think tanks que ella eligió para producir la estrategia. Y ella lo compró, y me da pena decir que mi jefe lo compró, e incluso tuvimos discusiones al respecto, y le pregunté si estaba contento con ello, y él dijo sí. ¿Por qué me preguntas? Le dije, bueno, esta estrategia esencialmente dice, jefe, que si alguien se mueve al pie de la montaña sobre la que está América, los mataremos. Usaremos el poder militar, o sanciones, o ambos, y los mataremos, no importa qué sea. Podría ser una rata moviéndose al pie de la montaña. Podría ser un coloso moviéndose al pie de la montaña, como China. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo antes de que tenga la oportunidad de crecer y matarnos. Eso es lo que estamos diciendo en esta estrategia. Oh, no es tan austero, Larry. Al contrario, míralo de cerca, porque creo que lo es. Y él tuvo algunas reservas una vez que lo miró más de cerca, pero tenía la misma actitud que había tenido sobre ese tipo de documentos todo el tiempo. Y tengo que confesar, yo también. Son públicos. Van al público, así que no significan nada. Bueno, sí significó algo. Y permíteme retroceder un momento y decirte que una de las razones por las que no me gustó fue no solo porque Condi nos había rechazado rotundamente sobre lo que decíamos que debería ser nuestra estrategia. Fue porque lo que vi allí era esencialmente lo mismo que Paul Wolfowitz, entonces subsecretario de Defensa para Políticas, había enviado a H.W. Bush durante sus 4 años en el cargo cuando yo era asistente especial del presidente Powell. Bush fue el presidente más experimentado desde la Segunda Guerra Mundial, fuera de Eisenhower. Quiero decir, compararía la experiencia de Bush con la de Eisenhower. Mira lo que había sido, vicepresidente durante 8 años bajo Ronald Reagan. Jefe del RNC, embajador en China, director de la CIA, tan querido que nombraron el edificio en su honor. Después de decir durante años que nunca iban a identificar Langley con la CIA, lo llamaron el Centro Bush. Así que eso te dice algo sobre la experiencia de este tipo. Nunca había salido del mundo de la inteligencia desde que recuperó su avión en el Océano Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Así que es un tipo muy experimentado. Escribió en este mismo documento que llegó de Paul Wolfowitz en ese momento. Escribió en el documento, devuélvanlo a los locos en el fondo del Pentágono. Bush Sr. Sí, Bush Sr. Y ahí es exactamente donde fue, y pensamos que murió allí. Pero aquí estoy viendo cómo regresa, orquestado, sin duda, por los neoconservadores del think tank conectados con Wolfowitz, ahora subsecretario de Defensa, y Feith, ahora subsecretario de Defensa para Políticas. Así que regresó, y regresó en aproximadamente el mismo formato, pero no había nadie para escribir la frase de vuelta a los locos. De hecho, decidimos que eso iba a ser no solo para el consumo público, y por lo tanto, anodino y no realmente importante, sino que iba a ser nuestra estrategia. Y lo único en ese documento, realmente, de lo que estoy hablando, es esta declaración que claramente dice que lograremos y mantendremos la hegemonía global a cualquier costo. Eso es lo que decía. Y conocí a las personas que querían eso, personas como Richard Pearl, Paul Wolfowitz y Douglas Feith, entre otros. Sabía que ellos estaban detrás de eso. Sin embargo, Condi pensaba que ella lo había construido. No creo que fuera cómplice, pero sí creo que estaba inclinada a pensar de esa manera, porque el ultranacionalista en la oficina del vicepresidente, Richard Cheney, quien realmente dirigió la seguridad nacional durante los primeros 4 años, tenía esa misma mentalidad después del 11 de septiembre. Era un hombre cambiado después del 11 de septiembre. Recuerden, lo vi como secretario de Defensa, un secretario de Defensa muy efectivo.
No toleraba oposición a sus deseos. Estableció su supremacía civil desde el principio, despidiendo al jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Y Powell subió corriendo las escaleras, se sentó con él y dijo, puedo manejar esto, puedo encargarme de eso. No necesitas despedirlo. Y Cheney dijo, está despedido. ¿Tienes alguna otra pregunta? Y lo que Cheney estaba haciendo era desde muy temprano realmente restablecer, que el secretario de Defensa era el número 2 en la cadena de mando, no el presidente. Y yo estoy dirigiendo este edificio, dijo. Y luego de eso, fue el único secretario de Defensa que canceló un programa de aviación naval de varios miles de millones de dólares que llevó a 15 años de demandas, pero finalmente se decidió a favor del gobierno. Canceló todo el programa. Recibió un informe de decisión de 15 minutos. Dijo, cancélenlo. Y se hizo. Ahora, este es un secretario de Defensa muy efectivo. También es el secretario de Defensa que cuando George H.W. Bush dijo durante la Primera Guerra del Golfo, cuando se estaba desarrollando la carretera de la muerte, estábamos matando iraquíes solo por matarlos. Detengan la guerra. Se volvió hacia el secretario de Defensa, Dick Cheney, y le preguntó, ¿estás de acuerdo? Él dijo, absolutamente. No vale la pena perder ni un solo soldado para ir a Bagdad, y eso no es nuestro mandato. No son nuestras órdenes. La ONU dijo, expulsen al ejército de Saddam Hussein de Kuwait. Lo hemos hecho. Terminemos. Y 12 años después, este es el hombre que quiere ir a la guerra en Irak en 2003. Así que, un hombre muy diferente, muy diferente. Algo lo cambió personalmente. Pero al mismo tiempo, algo sucedió en este periodo entre el 93 y 2001. Y no lo atribuyamos demasiado al 11 de septiembre, supongo, sino al periodo intermedio cuando este neoconservadurismo wolfowitziano logró mantenerse y luego volver al poder. Y Brzezinski creo que escribió ese libro en el 97. Y de alguna manera esto se introdujo directamente en la administración. ¿Puedes explicarte esto? ¿Cómo sucedió después de ser relegado a lo loco hasta llegar a la política nacional? Bueno, creo que fue realmente bastante simple. No pensé que fuera una metamorfosis compleja, por así decirlo. Creo que fue bastante simple. Estas personas siempre han estado allí. Los ves en el NSC 68 desde los años 50 y antes. Los ves allí. Los ves en Paul Nitze. Eisenhower ni siquiera permitió que Paul Nitze participara en el ejercicio Solarium, que era su forma, prima facie, de dejar que todos tuvieran su oportunidad. Y luego decidió, en una disertación de 45 minutos al final de todas sus presentaciones, cuál iba a ser la estrategia de Small. Pero no permitió que Nitze viniera, porque no quería a Nitze cerca de la estrategia de Smalls. Bueno, han estado por aquí todo este tiempo, pero han estado mayormente en las sombras. Surgieron durante la administración de Reagan en la forma de Richard Pearl y otros. Se podría decir que Richard Pearl pudo haber arruinado un intento temprano de tratar con las armas nucleares de una manera más contundente y decisiva en Reykjavik, porque Pearl se enteró de lo que Reagan le estaba diciendo a Gorbachev y Gorbachev a Reagan, y logró convencer al presidente de no avanzar más con lo que estaba discutiendo. Sucedió de todos modos, pero probablemente habría sucedido un poco antes si Pearl no hubiera estado allí. Así que están ahí. Han estado ahí todo el tiempo. Yo argumentaría que han estado ahí desde Alexander Hamilton y la fundación de la República. Lo hizo. Hay buenos académicos que dicen lo mismo y afirman que esto es básicamente la línea de pensamiento de política exterior de Jefferson en Estados Unidos frente a los washingtonianos, que siempre se centraron más en la seguridad nacional al estar seguros en casa, sin buscar monstruos en el extranjero. En 1803, Jefferson dijo sin duda que Cuba sería un estado, y había dos motivaciones para eso.
Por supuesto, sabía que los esclavistas en los Estados Unidos, básicamente el sur, obtendrían Cuba porque estaban tratando de expandir su poder y necesitaban más estados esclavistas. Así que si Cuba se convertía en un estado de los Estados Unidos, se sumaría a Texas y habría otro estado esclavista. Jefferson pensaba que Cuba, solo por proximidad y esa lucha de poder, eventualmente se convertiría en un estado. Pero de todos modos, para volver a mi punto, entran, salen. Bueno, entraron con venganza después del 11 de septiembre. Fue casi como Pearl Harbor para ellos. Estaban buscando algo así. Querían que algo así sucediera, porque sabían, estoy bastante seguro de que el liderazgo sabía, que no iban a poder implementar las estrategias que querían sin algo que lo impulsara a ser vendible, comercializable. Y llegó el 11 de septiembre e hizo eso. Fue como el 7 de octubre para Bibi Netanyahu. Bibi Netanyahu quería hacer esto y lo estaba haciendo de manera mucho más discreta todo el tiempo. Estaba matando palestinos en Cisjordania, comenzando en Jerusalén Este, y por supuesto bombardeaba Líbano cada 8 o 9 años, solo para asegurarse de que su infraestructura económica no compitiera con la suya. Y bendecimos todo eso. Bendecimos todo eso. Así que tenías lo mismo aquí donde de repente estos, no muchos, son gigantes Netanyahus. De repente salieron de la nada y tuvieron su excusa, al igual que Bibi la tuvo para el 7 de octubre, para comenzar a matar en masa en lugar de solo matar periódicamente. Volveré a esto, y volveré a Israel y a los Estados Unidos. Pero todavía me pregunto si, porque siguiendo tu explicación, parece que tu evaluación es que estos líderes individuales realmente controlan el gobierno y la formulación de la política exterior de Estados Unidos. Mi pregunta siempre es, ¿cuál es más importante? ¿La estructura de todo el asunto? ¿Quién responde a quién y crea qué tipo de dependencias? ¿O son las personas individuales? Porque también mencionaste restablecer el control sobre ciertas agencias, lo que implicaría que otras agencias podrían estar un poco fuera de control. ¿Qué es? ¿Son las personas o es la estructura lo que impulsa más la formulación de políticas de Estados Unidos? Bueno, enseñé esto durante 16 años en 2 campus civiles y 2 campus militares, el Colegio de Guerra Naval y Springfield. Mi curso era Toma de Decisiones de Seguridad Nacional. En el núcleo de ese curso estaba la toma de decisiones trascendentales, que definimos en nuestros seminarios como decisiones presidenciales para enviar a jóvenes hombres y mujeres a morir por propósitos del Estado y a matar a otros por propósitos del Estado. Guerra, guerra. Sabes, nos gustaría usar eufemismos, pero lo llamamos guerra. Ya sea que estuviéramos matando a una persona o a 10,000, lo llamamos guerra. Y miramos todo. Examinamos todas las decisiones que tomó Harry Truman, siendo la principal Corea, por supuesto. Analizamos las decisiones que tomó Richard Nixon, como la expansión de la guerra en Camboya en 1970. Examinamos todas las decisiones trascendentales en la Segunda Guerra Mundial, hasta Obama y Libia. Incluso tuvimos una entrevista con Obama. Lo que descubrimos, creo, fue lo que utilicé como uno de mis libros de texto principales, el libro de David Rothkopf, Running the World, the National Security Council. Y él tiene en la página 12, según recuerdo, un marco analítico de 5 partes, y el primer elemento era el mismo que el de Powell. ¿Quién diablos está tomando las decisiones? Carácter, ya sabes, como quieras llamarlo, una interpretación muy griega de la toma de decisiones. El segundo son las circunstancias internacionales. El tercero son las circunstancias domésticas. El cuarto es su proceso. ¿Es estatutario o está fuera del proceso estatutario? Porque teníamos un proceso estatutario desde la Ley de Seguridad Nacional de 1947. No lo teníamos antes. Los presidentes simplemente tomaban decisiones. Simplemente decidían ir a la guerra en consulta con sus oficiales de gabinete favoritos o lo que fuera. Esto formalizó la toma de decisiones. Y el Congreso hizo eso por una razón.
No les gustó la forma en que FDR había gestionado la guerra. No les gustó el poder que había acumulado al hacerlo. Y no solo enmendaron la Constitución para que no pudiéramos tener un presidente nuevamente por tanto tiempo, sino que aprobaron la Ley de Seguridad Nacional de 1947. Y lo último, por supuesto, es la ideología y la filosofía de gobierno. Y luego entras en mi adición al marco de David, que era el presupuesto, y siempre señalaría que el único presidente en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial que exigió a su entonces oficial de presupuesto, ahora se llama la Oficina de Gestión y Presupuesto, pero le exigió un codicilo a su decisión de seguridad nacional para ir a la guerra o para llevar a cabo una operación encubierta, fue Eisenhower, si lo permitía. El costo. No hemos tenido uno desde entonces. En cambio, lo que tenemos es a Dick Cheney diciendo que Ronald Reagan demostró que los déficits no importan, así que no te preocupes por el dinero. Y no nos hemos preocupado por el costo de decisiones trascendentales desde ese momento. Y probablemente pasamos, no sé, tal vez en total 400 estudiantes durante 16 años, otros 100 en otro campus durante 6 años, en la Universidad George Washington. Probablemente revisamos casi todo lo que podría citar que calificaría como una decisión trascendental desde 1945 hasta el presente. El consenso estaba de acuerdo con Powell en que el factor principal eran las personas que participaban en la toma de decisiones, no la naturaleza estatutaria o no estatutaria de la misma, porque muchas de estas decisiones no eran estatutarias. La decisión de Nixon no se tomó en el Consejo de Seguridad, se tomó en su casa bebiendo Jack Daniels. Y hay otras decisiones así que están fuera del sistema. Y se puede ver, creo, un rastro de lo que sucede cuando eso ocurre, porque lo primero que pasa es que tu gabinete no te respalda. No saben lo que estás haciendo, y su reacción inmediata es una protesta. ¿Por qué hiciste esto sin llamarme? ¿Por qué no tuvimos una reunión del Consejo de Seguridad Nacional según la ley? Así que perturba las cosas inmediatamente si haces eso. Pero creo que nuestra respuesta, la de todos estos estudiantes, la mía y la de otros que hemos traído de vez en cuando, sería que eso es lo más importante. Son las personas que realmente toman las decisiones. Una pregunta, sin embargo. Si observas todas estas decisiones que se presentan o que deben ser tomadas por ciertas personas, la pregunta es, ¿cómo están enmarcadas y quién las presenta? ¿Está eso claro? ¿Es de buena fe? En este momento, mucha gente está muy preocupada de que Donald Trump, aunque pueda tener los instintos correctos, cuando se trata de sacar a Estados Unidos de la guerra o no involucrarse en ella, pueda estar recibiendo falsas dicotomías por parte de las personas a su alrededor. Es como ir a la guerra aquí, ir a la guerra allá, en lugar de nada. Entonces, ¿está eso claro durante el proceso de toma de decisiones? Y las personas que toman las decisiones son conscientes del hecho de que necesitan cuestionar el menú que se les presenta. Esa es una excelente pregunta, una que debatimos con bastante frecuencia. Y creo que el consenso, si es que había uno entre la mayoría de mis estudiantes, por cierto, tuve algunos estudiantes brillantes en ambos campus. Programa de honores en Chedeview, tenían que tener un GPA de 3.75 antes de siquiera llegar a mí, y todos eran seniors. Y en William & Mary también eran estudiantes excelentes. Creo que el consenso habría sido, si vas a decidir, que Powell solía decir 95, ninguno de mis estudiantes diría eso, que la mitad de la influencia en cualquier decisión trascendental son los personajes en el proceso de decisión. Entonces tienes que considerar varios factores. 1. Podrían ni siquiera ser miembros estatutarios del gobierno. Podría haber un amigo afuera que esté susurrando al oído del presidente, un amigo con mucha más influencia sobre el presidente que cualquiera de los que ha seleccionado para ser miembros de su gabinete. La segunda cosa que debes considerar es que no hay genios que estén forjando esta decisión. Son simplemente estadounidenses comunes, y no son necesariamente los estadounidenses más brillantes que podrían estar en esa posición.
Ah, y por cierto, la persona que va a tomar la decisión final tampoco es necesariamente la más brillante de la calle, porque no producimos ese tipo de personas en las elecciones. Ese tipo de personas cada vez más, desde la Segunda Guerra Mundial, no ganan elecciones. El tipo de personas que ganan elecciones no son el tipo de personas que uno querría deliberando sobre estos asuntos tan serios y tomando la mejor decisión posible. Creo que mis estudiantes probablemente dirían que estaban sorprendidos por el calibre de personas, especialmente desde la Segunda Guerra Mundial, que poblaban el gobierno estadounidense y tomaban estas decisiones. Solíamos decir a veces al final de un seminario de 3 horas, Dios mío, yo habría tomado una mejor decisión que esa. Y estos son jóvenes de 19, 20, 21 años, y tenían razón, y a menudo decía, probablemente lo habrías hecho. Nuestro ejercicio culminante en mi curso era una reunión de 4 horas del Consejo de Seguridad Nacional, organizada lo mejor que podía, exactamente como sería en la Sala Roosevelt o donde fuera en la Casa Blanca. Serviría todo tipo de comida, caramelos de goma, dulces, café, refrescos y todo lo demás, y lo organizaría. Usaría la sala más prestigiosa de Hille W. y la sala más prestigiosa de William and Mary para hacerlo. Y dije, este es el Consejo de Seguridad Nacional. Tú eres el presidente. Tú eres el vicepresidente. Tú eres el presidente del Estado Mayor Conjunto. Y saldrían de ese ejercicio y ya sabes, dirían, sabía esto como un simulador de guerra en el ejército, que realmente puedes presionar a las personas, incluso en simulaciones. Saldrían sudando. Y ya sabes, saldrían sintiendo realmente como si hubieran estado en el caldero tomando estas decisiones. Puedo preguntar, en el actual Consejo de Seguridad Nacional, cuando se toman estas decisiones trascendentales, la gente sigue comiendo y bebiendo. Oh, sí, ¿de verdad? Sí, depende del presidente, por supuesto, y de lo que el presidente suele hacer. No siempre es el caso, pero ya sea el asesor adjunto de Seguridad Nacional o el asesor de Seguridad Nacional, ambos no son elegidos y no están sujetos al consejo y consentimiento del Senado. Lo cual ya sabes, Henry Kissinger estaba presente y de ninguna forma o manera fue elegido. Tienes que preguntarte sobre eso. Jake Sullivan. Sí, mis estudiantes a menudo lo decían. Decían, espera un minuto, Brzezinski es el hombre más poderoso. Kissinger es el más poderoso. Ahora también es secretario de Estado. Y les contaba el chiste, y no es un chiste. En realidad sucedió que un miembro del personal entró a ver a Henry cuando era tanto secretario de Estado como asesor de Seguridad Nacional, y le dijo, señor secretario, ¿en qué papel membretado quiere que se codifique esta decisión? Quiero decir, que permitiéramos que eso sucediera es inconcebible. Que permitiéramos que un hombre fuera asesor de Seguridad Nacional y secretario de Estado simultáneamente. Ahora, por supuesto, se cambió rápidamente, y Kissinger se fue a la oscuridad después de eso. Realmente, excepto por sus discursos. Pero no obstante, fue una concentración de poder que los fundadores James Madison habrían temblado de miedo de que algo así sucediera. Pero luego la toma de decisiones en sí, es decir, es altamente abstracta, ¿verdad? Son un par de personas en una sala, picoteando, por supuesto, probablemente conscientes de la gravedad de las decisiones. Realmente depende. Y creo que la variedad de escenarios que estudiamos, teníamos un recurso maravilloso. Teníamos fuentes primarias en el Archivo de Seguridad Nacional, en la Universidad George Washington. Quiero decir, miramos los memorandos, miramos los documentos de inteligencia. Sabes, podíamos buscar las decisiones iniciales en particular y casi todos los documentos primarios relacionados con esa decisión. Y mis estudiantes lo hicieron, trabajaron arduamente, excavaron y encontraron estos documentos. Así que cuando estás mirando, por ejemplo, a Vietnam, y estás mirando a Kennedy, y luego estás mirando a Johnson, estás mirando documentos primarios, y estás mirando resúmenes de documentos, donde, por ejemplo, George Ball está hablando con Elie Joe,
y le está contando sobre la campaña de bombardeo que se avecina, y Elvi interrumpe y dice, oh, no me van a mover con bombas. Sabes, el presidente lo sabía. Y sin embargo, continúa y toma la decisión de enviar más tropas y matar a otros 25,000, 30,000 estadounidenses. ¿Y su expo? ¿Cuál fue la razón de esa decisión? Bueno, mis estudiantes te dirían que lo discutieron y debatieron, y creo que probablemente concluirían que hay varias razones para ello. Pero la principal fue que EBJ sabía que su gran sociedad estaba en peligro si se le veía como un presidente que se retiraba de Vietnam. No importa cuán correcta pudiera ser la decisión, el pueblo estadounidense, en su mayoría, no lo vería de esa manera. Y eso pondría en peligro todo lo que quería hacer a nivel doméstico. Así que Stet Wies der Moderaun. En six berries is de vouch. Conozco bastante bien a la familia Johnson. Conozco a las nietas. Conozco a la hija. Conocí un poco a Lady Bird. Ella me dio $40,000. Me entregó un cheque para ayudarme con mi trabajo. Me puso en el sistema de escuelas públicas de D.C. para ayudar al sistema escolar y necesitaba algo de dinero. Ella me escribió un cheque por $40,000. Así que conozco bastante bien a la familia Johnson. Creo que LBJ estaba realmente comprometido con la gran sociedad. Pensaba que no solo iba a ser su legado, sino que también pensaba que el país lo necesitaba. Lo necesitaba. Necesitaba todo, desde la Ley de Derechos Civiles hasta los programas que se crearon a partir de ella. Y ese fue su legado, pero también creo su profunda convicción de que el país lo necesitaba. Creo que lo angustió. Realmente lo creo. Creo que tenía problemas para dormir por la noche, pero, en última instancia, es una decisión que dice, ¿sabes? Esos 58,000 nombres, o los 35,000 más o menos que él añadió en la pared de allá, el muro conmemorativo de Vietnam, fueron el precio que pagamos por una tranquilidad doméstica que él pensaba era esencial. Está bien. Pero quiero decir, eso al menos tiene sentido desde la perspectiva de la cohesión nacional o el bien del país, incluso si eso significa que es malo para la política exterior. Y también tienes que recordar, y esto se extiende a lo largo de la historia de América, desde George Washington, que la legislatura, ya sea la Confederación o el Congreso actual, siempre considera a las personas pobres en la infantería como desechables. Sí, los hijos de la gente pobre. Sí, y esos son los que ponemos en la infantería en cada una de nuestras guerras. La estructura de incentivos también es muy clara. Si sirves en el ejército de los Estados Unidos, tienes la oportunidad de obtener una educación y demás, e incluso ir a la universidad, es muy claro. Pero necesito preguntarte algo, porque la mayoría de las personas pertenecen al público influenciado por la propaganda. Lo que obtenemos sobre la toma de decisiones, etc., es lo que recibimos a través de los medios y de filtraciones reportadas, la mayoría de las cuales creo que son solo parte de la forma en que intentas gestionar las expectativas y el conocimiento del público en general. Pero las personas que se sientan en esta sala, quiero decir, también leen estos periódicos. ¿Qué tan grande es el impacto de la realidad retratada frente a la que con suerte proviene de la inteligencia, la realidad que realmente está sucediendo? Porque para mí, parece constantemente que las personas toman decisiones basadas en una comprensión muy pobre, especialmente cuando miramos cosas como la guerra ruso-ucraniana que está ocurriendo actualmente. ¿Cómo funciona eso? Creo que realmente tienes que profundizar mucho para encontrar el propósito real, la razón o cualquier palabra que quieras usar. A veces motivación para la decisión que estás considerando. Normalmente no es una sola decisión. Mis estudiantes también se sorprendieron por esto. Es un conjunto de decisiones, porque es una serie de decisiones, y a veces te adentras más y más en el lío porque sigues tomando decisiones.
Por ejemplo, haces lo que es desde tiempos inmemoriales para los ejércitos. En lugar de retroceder una derrota, ya sea táctica o estratégica, la refuerzas y refuerzas esa derrota. Y en última instancia, casi todo el tiempo, profundizas tu derrota profunda en lugar de revertir repentinamente la situación y ganar. Así que es más una serie de decisiones. Se trata más de quién está influyendo en ese momento cuando se tomó esa segunda, tercera o cuarta decisión. ¿Por qué se tomó esa decisión? ¿Se infundió realmente inteligencia, lo que yo llamaría inteligencia procesable? No necesariamente correcta, pero al menos es suficiente para que una mente analítica tome una decisión. Y luego tienes que, ya sabes, si es mala inteligencia, incluir eso en el análisis de las decisiones. Y no siempre obtienes inteligencia perfecta. El sistema no está configurado para darte inteligencia perfecta. El sistema está configurado ahora. En particular, mis estudiantes estaban realmente alarmados por esto. Hemos creado una cultura con entonces 16 entidades de inteligencia, ahora 17, contando el DNI, que más o menos se conforma a los deseos del tomador de decisiones. Así que pasa una cantidad desproporcionada de tiempo investigando a través de su liderazgo y de otras maneras, también como poner personas en todo el personal del Consejo de Seguridad Nacional, poner personas en el Pentágono, poner personas en otros equipos clave. Y son espías. Realmente son espías. Y el más culpable de esto es la CIA. A veces lo hacen sin tu conocimiento también. No sabes que la persona que acabas de contratar es un operativo de la CIA. Entonces obtienen, como hizo J. Edgar Hoover cuando era director del FBI, información sobre todos en el gobierno. Así saben cómo manipular esto y aquello para asegurarse de que esta entidad, como INR en el Departamento de Estado, la única entidad de inteligencia realmente independiente o casi independiente de las 16 que tenía el gobierno en ese momento, tenga personas allí a quienes puedas manipular y hacer que lleguen a un consenso con tu visión abrumadora como director de inteligencia central, que está en sintonía con lo que sabes que tu presidente quiere. Así que, como dijeron los británicos en un momento sobre Irak, en realidad moldeas la inteligencia a la política, no la política a la inteligencia. Pero eso es algo que sucedería en un proceso recíproco. Y supongo que estas agencias no están de acuerdo entre sí. Mi suposición sería que el Departamento de Defensa debe ser muy desconfiado de la CIA, ¿verdad? Absolutamente. Y creemos que la competencia es saludable. Ese es un principio estadounidense. Ya sabes, la competencia. A veces es saludable, pero a veces es muy insalubre. En realidad, obtienes algo como George Tenet, por ejemplo, como el entonces director de inteligencia central, que es lo mismo que el DNI ahora, excepto que tiene otro cargo que dice que es director de la CIA, usando ese poder para persuadir y obligar a otros a ver las cosas de la misma manera o a usar sus recursos para que tu punto de vista no se lleve a cabo. Déjame darte un ejemplo. El único hombre en el aparato de inteligencia en los Estados Unidos que disintió de manera significativa y cuyo análisis fue simplemente excelente sobre los tubos de aluminio que supuestamente Saddam Hussein había introducido de contrabando para usar en centrifugadoras, George Tenet se aseguró de que cuando tuvieran la reunión definitiva de las 16 entidades para adjudicar la estimación de inteligencia nacional al respecto, él estuviera fuera de la ciudad. Y él era el único que tenía las habilidades necesarias para ser realmente formidable en una reunión así, convenciendo a otros de que estaban equivocados. George Tenet se aseguró de que estuviera fuera de la ciudad cuando celebró la reunión. Así que lo llamamos Joe Turner porque nadie quería dar su nombre, y no los culpo. Pero decíamos, Joe Turner estaba fuera de la ciudad. ¿Por qué estaba Joe Turner fuera de la ciudad? Y luego Powell más o menos le hizo esa pregunta a Tenet, y él simplemente sonrió. Hubo otros momentos así también. Tienes un poder increíble.
Y ahora, si lo piensas por un momento, si Trump realmente le da a Tulsi Gabbard el puesto de DNI, si es aprobada, el poder que dijo que le va a dar, que debería haber sido otorgado en la legislación, pero no lo fue, el Congreso no quiso llegar tan lejos. Y eso es dinero y poder sobre las personas. En otras palabras, el DNI puede mover dinero entre las 16 entidades y ella puede mover personas. No se podía hacer eso. El Congreso no quiso llegar tan lejos. No querían hacer a un potentado tan poderoso en lo que respecta a la inteligencia. Pero Trump ha dicho que va a hacer eso. Va a darle al DNI, solo al DNI, acceso a él. Y va a darle al DNI dinero y poder sobre las personas. Básicamente, está diciendo que quiere saber lo que realmente está sucediendo por parte del director y quiere tener el poder de desmantelar el sistema si no le gusta lo que descubre sobre cómo funciona. Esa es la implicación. Pero me atrevo a decir que va a fallar en eso porque es simplemente demasiado poderoso. Lo hemos hecho demasiado poderoso. La única manera en que podrías tener éxito en eso, y no podrías hacerlo, es hacer lo que varias personas, lo que dijo John Kennedy. No sé si es apócrifo o no. Lo dudo, porque Bobby dijo que lo dijo. Después de la Bahía de Cochinos, dijo que la CIA debería ser dividida en 1000 pedazos y esparcida por todo el mundo. Ese es prácticamente la única manera de cambiarlo, y no vas a hacer tú. Y tal vez déjame preguntarte ahora sobre la influencia extranjera en esta toma de decisiones. En nuestra última conversación, dijiste que llegaste a la conclusión de que hablemos de Israel. Hay mucha gente que habla sobre la influencia de Israel, ¿verdad? Tenemos la interpretación de Mearsheimer sobre el lobby y demás, y cómo muchos de estos responsables políticos o políticos en realidad dependen no solo del dinero que viene de allí, sino también de no ser socavados. Y tu interpretación es que, no, en realidad estamos usando a Israel después de todo. No es al revés. Hablé con el coronel McGregor el otro día y me dijo que le gustas mucho y piensa muy bien de ti, pero no entiende cómo llegas a esa evaluación. ¿Podrías explicarlo? La mayoría de la gente sería así, John. John Mearsheimer es así, estoy seguro. No he hablado con Steve Walt al respecto, pero estoy seguro de que Steve también es así. Yo llego de esta manera, y déjame comenzar con una descripción de lo que los israelíes han hecho, que creo que refleja esto desde su perspectiva. Tenemos a AIPAC y tenemos a J Street. No conozco el segundo. J Street es el grupo de lobby israelí moderado en Estados Unidos que constantemente se opone a algunas de las cosas que AIPAC promulga, algunas de las imputaciones que hacen. Jeremy Ben-Ami está a cargo de J Street. Ambos son lo mismo. Uno es un grupo duro y el otro es un grupo que, si el grupo duro es derrotado o incluso desmantelado, quizás en un futuro no muy lejano, J Street estará aquí y todos se volverán hacia ellos. Maravillosa y hermosa técnica de Israel. No fue Israel, fuimos nosotros. Fuimos nosotros quienes alentamos este desarrollo del lado suave y el lado duro. Y no creo que John y Steve estén equivocados sobre el Congreso y sobre la influencia del lobby. Creo que tienen toda la razón, porque la mayoría del Congreso en términos de agudeza mental son insignificantes. Y en cuanto a su conocimiento y capacidad para tratar con la seguridad nacional, e incluso temas de política exterior, están muy atrasados y realmente no están interesados, a menos que sea algún tema como ir tras los Ortega en Nicaragua o ir tras Georgia, por ejemplo, o Wilson en Carolina del Sur. No están interesados en eso. Solo están interesados en dos cosas: permanecer en el cargo y ganar dinero. Básicamente, eso es en lo que se ha convertido nuestra legislatura. Hay excepciones, pero básicamente es eso. Así que sí, es muy importante con respecto a ellos. Pero en cuanto a la estrategia de seguridad nacional realizada por aquellos que realmente la entienden, ya sean neoconservadores o de otro tipo, Israel es nuestra herramienta. Ellos son las personas.
Ellos son el Estado que los británicos formaron para hacer esto, y se lo quitamos. Y lo que esto es mantener el Levante para nosotros, punto. Para eso están allí. Y si implica matar a muchas personas que son árabes palestinos, está bien para nosotros, y por eso seguimos adelante con esto. Y no parece perturbarnos demasiado, porque están haciendo lo que queremos que hagan. Ahora están haciendo lo que queremos que hagan en Siria. Están avanzando poco a poco. ¿Sabes que ahora probablemente tienen el 30% del agua en Siria bajo su control? Están haciendo lo que queremos que hagan. Pero hay todas estas historias, como una serie completa de ellas, donde los israelíes hicieron algo que parece muy en contra de los intereses estadounidenses, desde el hundimiento de ese barco o el ataque a ese barco. Olvidé el nombre. Toma ese barco, el Liberty. ¿Por qué Johnson intervino, por así decirlo, después de que el capitán del portaaviones Saratoga, creo que era, intentara lanzar aviones para ir en ayuda del Liberty, fuera llamado de vuelta por un inferior, ya sabes, al presidente, se acobardara de verdad y volviera a lanzar los aviones y tuviera al presidente de los Estados Unidos en la línea diciéndole que se retirara, LBJ? ¿Por qué esto? Porque todo lo que estaba sucediendo, en particular lo que estaba sucediendo con respecto a los rusos en la Guerra Fría, era lo que queríamos que sucediera. Y no queríamos perturbar eso con una crisis repentina por solo unos pocos marineros muertos y en el agua. Ahora, la comisión original diseñada para investigar eso, me dicen, no tengo pruebas de esto. Ojalá las tuviera. La comisión original encontró algo de esto y el almirante que habíamos puesto a cargo de la comisión lo suprimió, de la misma manera que nuestro inspector y un montón de otras personas suprimieron el informe Warren o lo contaminaron. Así que el informe Warren es ficción. Es ficción. JFK no fue asesinado por Lee Harvey Oswald. JFK fue asesinado por varias personas que eran asesinos, para algunos dirían marginados de... Yo no lo haría. Diría que eran personas reclutadas por el establecimiento de la CIA, el ejército y la mafia. Muy buenos pistoleros, muy buenos asesinos, que colocaron balas donde Lee Harvey Oswald no podría haberlo hecho. Quiero decir, solo la prueba del FBI con el rifle, el mejor tirador que tenía el FBI, no pudo hacer que el rifle de Lee Harvey Oswald funcionara de la manera que habría tenido que funcionar para hacer lo que sucedió. Y Arlen Specter y otros en la comisión Warren. Arlen Specter. Él fue el tipo que manipuló la comisión Warren, manipuló las preguntas y respuestas y demás que resultaron en la decisión que tomó la comisión Warren, que era una tontería. Era simplemente una mentira. Entiendo cómo estas agencias, bajo ciertas circunstancias, incluso estarían dispuestas a llegar tan lejos. Pero cuando hablamos de la influencia de, digamos, Israel sobre los presidentes de Estados Unidos, uno tras otro, que supuestamente se enojaron mucho con los israelíes, pero aún así, bueno, esa no es mi experiencia. Mi experiencia, sí. Mi experiencia en el gobierno y al final del espectro, por así decirlo, el proveedor de fuerza en Pacom, por ejemplo. Mi experiencia fue que cuando Reagan hablaba, o cuando H.W. Bush hablaba, o cuando un presidente que realmente pensaba que los israelíes estaban haciendo algo que no estaba en el interés de seguridad nacional de Estados Unidos, hablaban de manera dura, rápida y efectiva. Así que esto es básicamente cómo Donald Trump cerró a Netanyahu el otro día y forzó el alto el fuego. Y todo el asunto de Joe Biden tratando de conseguir un alto el fuego y Netanyahu desafiándolo, eso es solo una farsa para... No es una farsa. Creo que es, como la mayoría de las cosas, una formidable división en el gobierno de Estados Unidos. No todos se adhieren a la idea de que Israel es nuestro perrito haciendo nuestro trabajo. Hemos tenido presidentes como Jimmy Carter,
que no se adhirieron a eso. Esa es una razón por la que Jimmy Carter no fue reelegido. A Donald Trump le gusta decir que fue porque entregó el canal de Panamá. Le gusta decir que tal vez fue por los rehenes y todo eso. Bueno, esas cosas contribuyeron, por supuesto, pero la verdadera razón fue porque Israel no quería que fuera reelegido. Y la verdadera razón detrás de eso fue que las personas que estaban usando a Israel no querían que él fuera reelegido. No quieres un presidente ahí que no entienda la fórmula. Y cuando tienes uno, es de un solo mandato. H.W. Bush presionó tan fuerte a Israel que yo sostendría que no fue Ross Perot. No fue el lean mis labios, no más impuestos nuevos lo que hizo que H.W. Bush fuera derrotado para un segundo mandato. Fue el hecho de que Israel apoyó a Clinton, compró a Clinton en realidad, porque no les gustó lo que Bush les había hecho hacer. Los obligó al proceso de Oslo. Pero no socava esto el argumento de que Israel actúa a instancias de Estados Unidos. Entonces, hay una reciprocidad entre estos dos. No lo creo. Creo que tienes que mantener a tu lacayo en línea. No puedes dejar que tu lacayo se salga de la línea. Y no puedes dejar que lacayo no es el término correcto. No puedes dejar que tu estado sustituto, operando básicamente de acuerdo con tus necesidades de seguridad nacional o como las percibes, se desvíe y haga cosas que puedan repercutir en tu contra. Y creo que esa es una de las razones por las que Trump, sin saber nada de esto, supongo que Trump no sabe nada de lo que he dicho. No tiene ni idea. No tiene ni idea de lo que están haciendo las sombras. Pero las sombras domésticas, no las sombras israelíes, las sombras domésticas. Doméstico e israelí. Y lo digo solo porque desde que George W. Bush llevó a Ariel Sharon a la oficina oval en 2004 y le dijo todo tuyo y los dejó más o menos hacer lo que pensaran que necesitaban hacer dentro de, ya sabes, directrices realmente amplias. Desde entonces ha sido una propuesta más difícil manejarlos. Y cuando llegó Biden, Biden no tenía las herramientas en absoluto. Y tenía a Blinken, y Blinken estaba operando como el secretario de Estado sustituto de Bibi Netanyahu. Y Jake Sullivan era mucho mejor. Así que Biden tenía la baraja en su contra en términos de incluso hacer cosas que estuvieran en línea con la política de seguridad de Estados Unidos. Creo que hacia el final, no sé si la demencia estaba afectando mucho a Biden. Vi a Reagan de esta manera, y he hablado con agentes del servicio secreto que dijeron que Reagan ni siquiera sabía cuál era el horario una mañana en el último año de su segundo mandato. Nunca pude lograr que Powell hablara sobre eso. Powell era su asesor de seguridad nacional. Y había indicios de que Reagan no estaba tan agudo mentalmente como antes, pero creo que la combinación de la vejez, quiero decir, yo mismo estoy ahí, y la combinación de otras cosas a las que Biden se había comprometido durante su tiempo en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado con respecto a Israel y otros incidentes, Biden realmente estaba atrapado y no podía encontrar una manera de escapar de la trampa. Finalmente, creo que al final vio algo de luz, y no sé qué pasaría en el segundo mandato. Realmente no lo sé. Ni siquiera puedo adivinar qué pasaría en el segundo mandato. Si Biden hubiera tenido que lidiar con Ucrania y Gaza al mismo tiempo, y Jake y Tony hubieran estado allí tratando de forzarlo a la misma situación inflexible en la que se encontraba, no lo sé. No sé si habría logrado salir y hacer las cosas un poco mejor y tal vez poner fin a ambas crisis. Solo estoy especulando. Pero conocí a Biden principalmente a través de Powell, pero también individualmente en ocasiones. Y Powell dijo algo una vez que realmente se me quedó grabado. Dijo, Joe conoce los temas. Joe conoce la política exterior mejor que Dick. Dick Lugar era el equivalente republicano en ese momento, y Powell simplemente no confiaba en él.
Condi incluso reprendió a Powell una vez por hablar demasiado con Joe Biden cuando Joe Biden pasó a la minoría y era un miembro minoritario de alto rango del SFRC. Ella dijo, se supone que debes estar hablando con Dick. Dick es nuestro tipo, ya sabes, republicano. Pero él hablaría con Joe. Pero me dijo una vez, dijo nunca debería ser presidente. Y es básicamente porque, y Powell probablemente habría dicho esto sobre casi cualquiera, no tienen ninguna responsabilidad por lo que dicen. Pueden decir lo que quieran. Mira a Lindsey Graham, mira a los Kennedy de Luisiana, mira a Cruz, mira a Cotton. Pueden decir lo que quieran. Un presidente, diría Powell, un presidente tiene que pensar en la mañana siguiente, en la parte superior, lado derecho, Washington Post, portada. Un presidente tiene que ser muy circunspecto y cuidadoso con su lenguaje. Los congresistas simplemente dicen lo que quieren, senadores o representantes, así que nunca deberían ser presidentes. Bueno, él se convirtió en presidente y Coronel Wilkerson le prometí que no pasaríamos de la hora, lo cual estamos cerca de hacer. Me dio mucho en qué pensar y nuevas preguntas. Me pondré en contacto con usted nuevamente si puedo. Y solo quiero agradecerle mucho por todas estas ideas. Seguramente. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa siempre y cuando no caiga en la demencia por motivos educativos, porque he puesto a mucha gente en la burocracia, la NSA, el servicio exterior, el servicio civil en general. Tengo una joven, una estudiante brillante, que es la oficial de la mesa de Irak en la NSA, casada con el oficial de la mesa de Rusia, que también fue uno de mis estudiantes. Así que cualquier cosa que pueda hacer para crear jóvenes o ayudar a los jóvenes a ser mejores servidores civiles o mejores profesionales extranjeros o lo que sea, lo hago, porque tenemos que cambiar esto. Tenemos que cambiar esto. Eso me da mucha esperanza, porque esto es un... He hablado con otras personas, Jack Matlock y Jess Freeman, etc., y todos dicen que no tenemos muchas personas buenas. Pero sé que Estados Unidos ha producido algunos de los mejores diplomáticos del mundo, como Joseph Grew, y muchas personas. Entonces, ¿dónde están? Pero supongo que esta es una pregunta para otro momento. Srunavescaris Twerword Seminario. ¿Qué nos ha pasado? La próxima vez te lo preguntaré. Hablaremos de esto la próxima vez. Coronel Lawrence Wilkerson, muchas gracias por su tiempo hoy. Gracias por invitarme.